Bienvenidos a Lámpara Poética. Hoy tenemos, gracias a la cortesía del Centro Comercial Ejido Mall, nuestro programa Lámpara Poética desde aquí. Y con un especial capítulo, porque hoy tenemos nada más y nada menos que a la poeta Karelyn Buenaño, una poeta merideña nuestra, que ha marcado un itinerario muy interesante en cuanto a la literatura poética en Mérida. Ha sido un estandarte para que muchos otros continúen este camino poético como lo ha marcado la poeta Karelyn. Pues bueno, este acercamiento que vamos a tener es para ampliar en cuanto a la visión poética que todos ustedes están esperando. Bienvenidos, continuamos con esta velada, hoy con la poeta Karelyn Buenaño. Hola Karelyn, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Alba, muy contenta de estar en este encuentro poético, bajo esta luz. Qué bueno, bienvenidos a nuestro espacio Lámpara Poética. Bueno, y tenemos una pregunta para ti, la primera pregunta, muy interesante. Cuéntanos un poco de tu trayectoria como poeta, pero sobre todo nos interesa que nos cuentes ¿cuándo te descubres tú como poeta? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque me pasó desde la infancia. Siempre me gustó escribir, pero entre quinto grado y primer año empezó un deseo profuso de escribir, una conexión particular con las palabras. Y luego ya en la escuela, un poquito más grande, que habían actividades escolares, recitales, modo como que las circunstancias me llevaron a empezar a escribir y a entender que eso que escribían no era nada más pensamiento, sino que empezaba a hacer poesía, a tomar conciencia de, bueno, qué es poesía, cómo se escribe, y a buscar muchos libros de apreciación literaria de mis padres, particularmente de mamá, y ver esos poetas venezolanos y algunos españoles de esos libros para ver qué escribían, cómo escribían y conocer otros autores. Fue un camino pues que atravesó mis primeros años de juventud, escribir para la escuela, para actividades y después escribir ya como un oficio, reconocer ya que no era una pasión nada más sino un oficio, y en ese oficio nos encontramos muchas personas, muchos amigos que tienen la misma pasión, el mismo amor por la poesía, encontrar algunos talleres literarios, algunos encuentros, algunos recitales y toda una historia de oportunidades para divulgar ese trabajo que no han terminado y que me han ayudado a ser mejor persona. Bueno, no, y también tenemos conocimiento de que esta es una trayectoria que tú has venido caminando desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de graduarte de la universidad, ¿no? Sí, sí. En grupos, ¿cómo le diríamos a eso? Grupos que se dedicaban a esa actividad poética. Sí, en ese tiempo en el que entré a la Facultad de Humanidades, con 17 años, encontré con sorpresa muchos muchachos deseosos de escribir y algunos grupos que funcionaban de manera informal, que es como la forma bonita. En este momento hay grupos informales y hay grupos institucionales, talleres virtuales, donde el muchacho y la muchacha pueden escribir, pero en ese momento no, en ese momento era encontrarse, qué escribes tú, qué escribo yo, y participé por primera vez en un taller literario de un gran amigo, Amable Fernández, que era obrero de la facultad y era escritor, era narrador, es narrador. Y nos reuníamos los días viernes y conocí mucha gente que hoy todavía está en Mérida, otros ya no están en esta ciudad o ya no escriben, ¿no? Porque fue una época. Y empezaron las primeras lecturas y empezó el descubrimiento de los aspectos luminosos y difíciles de la poesía, que también saca de uno las contradicciones, el dolor, lo humano, que no todo es el sentimiento y la decepción, sino que se le habla a la humanidad cuando escribe y uno es parte de esa humanidad, uno no se escapa de la condición humana. Y mucho después, ya cerca de tal vez 2004, 2005, vino el grupo Abra Palabra, que era un grupo estudiantil. Hay varios muchachos de letras, de idiomas y de otras carreras afines, panas, que ya estaban todos cerca de graduarse, se unieron
Y fue una etapa muy bonita porque, bueno, no se produjo mucha publicación, pero sí se produjo mucha divulgación en programas de radio que hacíamos nosotros de manera amateur, aficionada. Íbamos a Tabay, íbamos a Campo de Oro, a Pueblo Nuevo, en el centro, que había una emisora comunitaria. Hicimos mucha actividad allí y algunos recitales y otras jornadas literarias. Fue una etapa muy apasionante y de mucho debate juvenil sobre lo que en ese momento pensábamos que era la literatura. En ese momento se hablaba mucho de la hermenéutica y cuando tú estás joven y te entregas a tu oficio y empiezas a estudiar lo literario, crees que la hermenéutica, que la interpretación lo es todo, que llegaste al Everest y resulta que la vida se va abriendo y descubres que la vida también te enseña a escribir, que no solamente los talleres, no solamente los maestros, sino que la vida es la gran autora de la vivencia, es la gran autora de todo lo que creamos. Y yo quiero explicar un poco aquí, ¿no? Hacer un paréntesis para explicar porque muchos nos oyen de otras latitudes, de México, de Estados Unidos, de otros lugares. Yo quiero explicar que estamos situados en Mérida, Venezuela. Y Mérida, pues, hace pocos años atrás, sobre todo, es considerada una ciudad estudiantil, una ciudad que gira en torno de la universidad, de la ULA, que en otro tiempo fue la número 30 a nivel mundial. Entonces es muy importante, creo, aclarar eso, para que podamos entender un poco el contexto de lo que estamos diciendo. Porque ustedes nos han oído que uno nombra mucho la universidad, la ULA, pero es que nos hemos desarrollado en ese entorno. No estamos diciendo que el poeta necesariamente tiene que salir de una universidad, pero está el entorno del cual habla Karelyn, que por cierto nos conocimos en la universidad, es ese entorno universitario, que es válido hablar de él aquí en Mérida. Ajá. Disertes un poco, ¿verdad? ¿Cómo se da ese proceso de la poesía en ti? La inspiración y finalmente el escribirla. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, eso también depende de las etapas. Depende del tema y del tiempo que me tome hacerlo. Por un lado, bueno, repentinamente viene un tema, pero también el poeta, aparte de querer buscar el tema, necesita buscar imágenes. Y por esta razón a veces el poeta tiene que investigar algunas palabras, tiene que alimentarse de anécdotas, de videos, de libros. A veces yo tengo 2 o 3 libros allí. La finalidad no es tomar nada de ellos ni plagiar nada, sino de pronto hay una palabra, una frase que me ayuda a arrancar. Y generalmente al escribir, no escribo un poema solamente, sino que de él sale así como un grupo, sale un libro, o sale una propuesta completa, que puede llevar unos meses, puede llevar un año o más. Y mi búsqueda es que el lenguaje, pues, en medio de lo posible, sea único, sea muy poético, es decir, que haya un trabajo, pues, de recursos, de metonimias, metáforas, etc. Y que al mismo tiempo, pues, no sea encriptado, que sea algo llano, que el lector pueda compartir. Normalmente trato de escribir en las noches o muy de mañana. Es la hora en que las palabras me fluyen mejor. Generalmente utilizo la mañana para corregir, para borrar, para editar y para crear, pues, la hora de la tarde en adelante. Es lo que me funciona. La experiencia de la pandemia cambió un poco esa dinámica o la hizo un poco distinta porque la pandemia cambió toda la dinámica familiar, las costumbres, el ritmo, incluso el ritmo poético, a qué horas escribía y todo cambió porque aparecieron otras prioridades. Y hubo un momento en que entonces me puse más a leer que a escribir. Había menos recitales o los recitales eran virtuales y el recital virtual es muy distinto del recital presencial. Recién pasado este momento duro que atravesamos, aunque todavía hay que cuidarse, pues es que pude retomar el hilo de escribir, de tener la rapidez que tenía. Pero no hubo pérdida porque, digamos, yo tenía también que hacer un pare y tenía que reflexionar. Y el poeta necesita alimentarse
de otras palabras, no vive de sí mismo, también vive de palabras de maestros, de palabras de hermanos, de palabras de poetas que ya no están, de voces ancestrales. Entonces yo necesito recuperar todo eso e incluso conocer obras que no había conocido ni leído para poder entonces tener el músculo, la energía de recuperar esa capacidad poética que está pues en mí y recuperar mi trabajo y hacer un trabajo entonces nuevo también. La verdad protege al que la busca. La verdad vendrá a destrozarnos con el aliento de los ángeles. Y ya no valdrán nada las reliquias de mis ancestros, ni los nombres de lo tan detestado y amado. No va a importar si te has leído la Biblia 100 veces, o si tenías algo muy importante que decirme, o si yo tenía algo que oír antes de esto. Nada. Tu cumpleaños de ayer no será más que una simple muestra de lo que ahora denomino amanecer del ocaso infundado. Menos mal que no conocía a Borges, él y su mundo alterno, su ceguera, la visión que se recibe de los golpes en la cabeza, el cliché burdelesco y preagónico del amor, la muerte, morir con inteligencia, morir para vivir para siempre, como la sonrisa de Gardel en un cuento de Cortázar. Bah, extraordinario. Si lo hubiera conocido, me hubiera suicidado. Por eso dicen que Dios es inteligente. Dios es el único que sabe lo que hace, como un zapatero sabe bastante acerca de los pies, las piernas vibrantes, los tobillos ondulantes, los gustitos exigentes de sus clientas. Dios tiene el rostro de aquel a quien buscas después de las lágrimas. Dios tiene el rostro de mi galán favorito, pero detrás de mi galán yacía como esperándome tu sombra inmóvil, la impotencia copiosa de mi grito, el árbol que nos ataba las cosas, la verdad por la que hoy recibimos la bofetada de la inocencia, que ahora nadie se atreve a defender. Tenemos que hablar de tus libros, ¿no? Creo que ya tienes varias publicaciones donde pues te hacen reconocimiento oficial en Mérida, porque los libros siempre van como la parte oficial, la bandera que lleva en la mano el poeta para presentarse. Pero antes de eso, después de haber visto este poema maravilloso que acabamos de escuchar y de ver, quisiera hacerte una pregunta, porque el sentido de lámpara poética tiene también un sentido didáctico y pedagógico, para intentar que el oyente pueda incursionar, animarse a incursionar en ese mundo de la poesía, y que muchas veces se ve limitado por múltiples circunstancias. Pero entonces, en este caso, este poema que acabamos de escuchar, ¿qué nos puedes tú interpretar en el sentido de poetizando este poema específicamente? Bueno, ahí en este tiempo en el que escribí este poema tenía, entre otras muchas cosas, como a muchos poetas, una crisis de esperanza, una crisis de fe. Porque de hecho los poetas, algunos se toman a Dios de la mano, otros no, y es una decisión de cada quien. En este caso, el poema tiene que ver un poco con las caras que le pones a Dios. ¿Se parece a quién? Se parece a papá, a mamá, a tu pareja, a lo que temes, a lo que amas. Y también habla un poco de que la literatura que uno suele leer o la que lees en clase también tiene los rostros que uno le quiere poner. Y Dios y la literatura están llenos de etiquetas. Entonces mi poema tenía que ver con eso, y la voz poética que estaba en ese momento allí quería buscar verdades, o por lo menos quería tomarlas de la mano. Y
igualmente, pues... Se podría decir que en ese poema podemos encontrar una voz moralizante y ética de contrarrestar ese infortunio humano de la rebeldía, de la maldad, de lo contrabueno. ¿Se podría decir que tiene un sentido moralizante? No, no es moralizante porque incluso una de las etiquetas que los poetas tienen es que son malos, es que son vagos, es que son viciosos. Ajá. Y esta voz poética incluso ni siquiera lo negaba, pero te decía, bueno, mira, esto soy yo, ¿no? Esta es mi verdad, esto es lo que estoy viviendo y la poesía no me abandona, mis creencias y Dios no me abandonan. Tiene que ver un poquito más con eso, ¿no? De que en medio del caer bajo o en medio de sentirte peor, la luz también llega. Claro. ¿No? Entonces bueno, hay una frase que dice, bueno, Dios es el único que sabe lo que hace, igual que los zapateros y otras cosas más que tiene. Sabe su oficio. Que sabe su oficio, como el poeta también se nutre de su oficio, pero su oficio viene de algo más también. Bueno, a mí por lo menos me gustaría que nos hablaran un poco más del título. La verdad protege al que la busca. Bueno, ese título tenía que ver con alguna paráfrasis de versículos bíblicos, ¿no? Pero tomados poéticamente, no tenían, en ese momento no tenían un fin didáctico, tenían un fin como de metáforas, porque los libros sagrados están cargados de ellas, también son obras literarias. Y en ese momento yo estaba en ese descubrimiento, en el descubrimiento de que las historias sagradas no riñen con lo literario, no riñen con el oficio de escritor y que las historias sagradas son reales, igual que la poesía es real. Esa fue así como mi gran esperanza en ese momento, y aparte de que por muy mal que estés, incluso por muy abatido que se sienta el poeta, cuando él encuentra su verdad, cuando la toma, esa verdad te pone a salvo, esa verdad te quita las mentiras, te quita las falsas metáforas, te ayuda a hablar con lo que tú tienes. Y el poeta necesita mostrar, evidenciar lo que es y lo que tiene realmente. Claro. Y bueno, no quiero importunarte con lo que te voy a preguntar, pero ¿tú das fe de tu creencia religiosa en tus poemas o no necesariamente? No, en algunos de ellos sí, pero mi fe particular ha tenido muchas etapas y muchas búsquedas. Y en mis años juveniles estaba, porque yo había estudiado en colegios religiosos, pues, y entonces había un legado de eso en los primeros trabajos que tenía. De hecho, en algunos trabajos de la primera etapa menciono algunos personajes. Después conocí a algunos amigos que eran budistas, y el budismo también fue un descubrimiento y un regalo hermoso, pues aunque es otra cosa, aunque tiene otras vías, es un camino espiritual que vale la pena conocer y entender que la humanidad está llena de diferentes maestros, porque el mundo es complejo y porque el mundo no es binario, no es A o B, sino que ofrece muchos senderos para la realización, ¿no? Hay tantas creencias como personas y hay tantas creencias como poemas también. Si uno te preguntara a ti en este momento, o alguien de la audiencia te preguntara, ¿cómo hace para esa búsqueda, para encontrarse con ese asidero? Porque como tú estás planteando, hay esa búsqueda, ¿verdad? Desde la parte juvenil está en esa búsqueda. Sí. Pero hay un momento en que el poeta se encuentra como madurado, como complementado a través de las experiencias de la vida, a través de las experiencias espirituales. ¿Cómo le dirías tú a un joven que está comenzando a escribir sus primeras líneas, cómo encontrarse con ese sentido poético que le lleve a atravesar ese camino maravilloso y esa senda de vivir para sentirlo y escribirlo? Bueno, la vida a veces le dice a uno las cosas que de pronto uno no ha querido tomar. Y en el caso de esas etapas posteriores que viví, cuando nacieron mis hijos, Dios representó para mí otra cosa y se produjo un enorme cambio interior. En mis procesos posteriores a lo estudiantil, a la necesidad de trabajar,
a leer otros temas, a comprender el mundo y a ser madre también, mi visión de la poesía y mi visión de lo divino cambió muchísimo. De hecho, yo llevaba en algunas etapas un diario personal, encontré otro modo de comunicación, y si bien cuando estás muchacho, incluso blasfemas, te desesperas, lees autores estridentes, cínicos, etc., el tiempo pues te ayuda a comprender que, bueno, que estos discursos están allí, están en la humanidad, pero que también hay otra cosa. Y puedes sentirte confiado, tranquilo, y poder expresarte con un poco más de respeto por tu propia conexión con lo divino, no solo como poeta, sino como persona, y reconocernos todos, poetas, creadores, personas, parte de un todo de tal forma que es también creativo, poético. Uno pudiera decir que Dios es un poeta, Dios es un creador, Dios hizo este mundo lleno de infinitas metáforas, alusiones, metonimia. Así que el primer poeta del que uno aprende es de él. Claro, es una visión personal. No hablo de esto en los talleres porque es algo que yo encontré en el camino y que cada joven irá encontrando. Hay algunas escuelas en este momento que enseñan a sus estudiantes a no desvincularse de Dios y a crear a través de ello. Y hay otras escuelas que no, que enseñan a los muchachos a crear y a desarrollar sus talentos sin una necesidad de confiar en ni de creer en, que también les resulta. Pienso que es una decisión de cada quien, pero la mía fue vincularme, sentirme parte de un todo generoso. Bajo la blusa se esconde un hexagrama en forma de diadema. La blusa no quita el frío, pero hace más elegantes el invierno y la soledad. Bajo la blusa palpita un deseo infinito de desear sin malos augurios ni confrontaciones. Bajo la blusa encierro tu voz de enramada rocolera que me visita y me habla de usted en la alta noche, como si prendieras en tu sorpresa de niño una vela rosa de aguardiente y romero junto al altar del Dios supremo de las imprecaciones. De buena gana cerraría los ojos y haría rodar cabezas, lagartos y campanas a lo largo y ancho de este universo incompleto. Pero mi blusa está colgada en el perchero, el frío ya no le sienta y le hacen falta botones. Y sobre todo me declaro creyente, patrona de la sábila y los peregrinos, y creo en ti. Bajo la blusa había sarcófagos abiertos, estigmas parlantes, las tantas esfinges con cruces y lluvias que siempre nos esperan. Bajo la blusa el caballero juega ajedrez con la muerte, en la avidez incomprensible de los pantanos, las flores secas de la primera infancia, tardes incompletas. Un sarcófago se desarma y se convierte en jardines colgantes de conejos, libélulas y alelíes. De vez en cuando alguna mandrágora pendenciera que no sabe ser durazno ni estrella, pero es experta en ciertos idiomas modernos y en traducir unas cuantas recetas para la amargura casera. A veces veo venir tu sombra de muchas luces ancestrales de guerra. No le das reposo a mi espera, pero tu boca viene a mí modulando un paréntesis sin anunciarse. Tu boca viene y me trasiega y me arruncona al otro lado de una nueva esperanza. De mi boca salen reinos y luciérnagas, pero también tentáculos y avatares. Bajo la blusa un ruiseñor ha sembrado en las afueras de mi pecho un arcoíris de alpiste. ¿Has recorrido acaso las afueras de tu sombrero de paja? ¿Sabes entonces lo que existe bajo el perfume de tu blusa? Entre nosotros se acuna un sol que jamás se marcha,
que jamás olvida. Algún día, si seguimos creyendo, seremos sus más fieles girasoles. Bajo la blusa soy la única santa hereje a la que llamas Virginia. Tú el único emperador o gárgola insomne del Olimpo, coronado con ruda mastranto y dientes de dinosaurio. Quisiera que nos hablaras un poco del poema que acabamos de ver, Karelyn, que ese poema me encantó. Bueno, por lo menos yo, no sé, nos gustaría escuchar la interpretación propia tuya de la poeta. Porque tú sabes que en este programa nos encanta disertar los poemas, es porque uno ve que con los años, cuando vimos literatura, ¿no? La gente dice todo tipo de cosas de los poemas de los poetas cuando ya no están, ¿no? Qué bueno es que estamos aquí ahorita y podemos defender nuestros poemas, antes que venga otro a hacer lo que quiera con ellos, ¿no? Entonces, por lo menos, en mi caso, cuando leí ese poema me gustó mucho porque a mí, por lo menos, en mi interpretación propia, me pareció algo así como, mira, mundo, ¿no? Debajo de esta porque me parece que le da valor a la mujer como un ser humano, como un ser pensante, como una alma. ¿Qué dices tú? En el tiempo en el que escribí Paréntesis, estaba encantada por alguien que me parecía en ese momento único. Y por supuesto el poema expresaba en lo juvenil el deseo de mostrar el arsenal, ¿no? Claro, esa es la interpretación juvenil, mostrar, oye, mira lo que hay en mí. Y también el deseo de ver lo que había en él. Ah, bueno, esto es lo que tengo yo y qué tienes tú. Sin embargo, esta lectura que me ofreces, que es real, es una lectura de cuando el tiempo ha pasado, ¿no? Lo veo yo así, y ya no es una propuesta, ya no es mira lo que soy yo, sino es una postura de reafirmación. Esto es lo que yo soy, sin necesidad de mostrarlo, sino esto es lo que hay dentro. Hay algunas imágenes específicas dentro de uno de los párrafos que tiene que ver más con un autor que leíamos en ese momento, el personaje y yo, que es Ingmar Bergman, que es cineasta, y que habían algunos libros por allí disponibles. Estábamos leyendo juntos un guión de una película en donde la muerte jugaba ajedrez con un personaje, con un caballero. Y yo descubría a través de ese personaje lecturas y cosas extraordinarias, nuevas para mí. Pero Paréntesis también quería decir otra cosa, es el tiempo único en que somos. No solamente esto es lo que soy, sino que esto es lo que soy ahora, en este momento. Y si yo me preguntara, bueno, ¿cuál es mi paréntesis? ¿Quién soy ahora? Pues hay otras cosas también que ya no están allí y que ya no persiguen el mismo fin de promocionarse, sino de reafirmarse como ser, como mujer. En este momento sí hay una conciencia de reafirmación personal. En ese momento no lo había, pero hoy que uno lo puede leer otra, sí. Desde el inconsciente sí lo había. Ajá, exactamente. De hecho, la poesía sale siempre de ahí, desde el inconsciente. Es un reclamo, pues, en tal caso es una especie de protesta o de defensa de algún deseo de salir. En este momento buscaba las mejores palabras para expresarme, pero ya no es un asunto de mejores palabras, sino de tener la fuerza necesaria para ser tú, para pujar y ser tú. Necesitas mucho valor y no solo palabras para eso. Qué bueno, me encanta. No puedo hablarte, hermano, de la 10ª vuelta americana en que ya estamos, ni que por su causa mi olvido afortunado de las llagas dolorosas de mis pies. No puedo disuadirte del confort ni de su eficacia abominable para separar el corazón de un hermano, de su nación y de sus hermanos. No deseo estés mejor, sino que siempre
sepas bailar frente a las aguas turbias. Bueno, el poema Hermano es un poema que viene de una inquietud muy distinta. Yo la escribí entre el 2020 y el 2021 y en ese momento estaba empezando a indagar sobre mitos indígenas, en específico, o cosmovisiones indígenas. Estaba buscando la cosmovisión de los Aymara, porque ellos tienen unas ideas, ¿no?, que no riñen en absoluto con lo que la humanidad pues está atravesando ahora, ni siquiera con la pandemia. Una de las ideas que ellos manejan es el Pachacuti. Pachacuti significa giro. Y para los aymaras, cada vez que hay un cataclismo o una situación histórica que mueve totalmente a una comunidad para bien o para mal, a eso le llaman Pachacuti. Y para ellos, para los aymaras, que se encuentran en este momento entre Perú y Bolivia, digamos, estamos en el 10º Pachacuti. Una de las líneas del poema decía, bueno, la 10ª vuelta americana. Para los aymaras estamos en el 10º Pachacuti o en el 10º cambio trascendental de la humanidad. Pero aparte, hay unos principios de los aymaras que tienen que ver con saber, con el saber, qué es lo que una persona debe saber para estar bien con su comunidad. Porque para el aymara debe ser un runa, debe ser una persona vinculada con la comunidad. Y le dicen mana runa a las personas que son aisladas o a las que buscan su bien personal. Entonces, para ser un runa, o sea, una persona vinculada a la comunidad, hay unos principios, que es igual, en el mundo de hoy las personas tienen principios para vivir en comunidad, en cualquier parte. Uno de los principios se llama saber bailar, que tiene que ver con dos cosas. Uno, saber moverse, tener gracia, cuando la música llega, cuando llegan los buenos tiempos. Pero también es saber bailar cuando las cosas están mal. Y este poema Hermano, yo lo escribí pensando en aquellos grandes amigos, personas con lazos familiares, etcétera, que están hondamente divididas por cualquier tipo de diferencias religiosas, políticas, familiares, diferencias tales que han roto la relación, que han roto el afecto entre esos hermanos. Y este poema tiene como voz poética una voz como ancestral o una voz cercana a una aymara o que se vincula con lo aymara, o que se vincula con el principio del Pachacuti, y le dice a su hermano de la misma comunidad que debido a que se encuentra en un Pachacuti y lo sabe, está pasándola mal, pero no se acuerda de eso, mientras que su hermano está mejor y está en una mejor posición. Y es un hermano separado y dividido de su nación y de sus hermanos. Hoy hemos vivido mucho esto. Nosotros entre pueblos hermanos, grandes amigos, etcétera, nos hemos dividido por razones sin sentido. Y a menudo, si estamos bien, nos llenamos de soberbia contra el que no está bien, contra el que nos parece que no tiene la razón o está en desventaja. Sin embargo, esa voz poética que está en desventaja, que no está tan bien como el otro hermano, le desea a su hermano el bien. Por eso las últimas 3 líneas dicen, no deseo estés mejor, sino que siempre sepas bailar frente a las aguas turbias, del principio de saber bailar. O sea, cuando te llegue el mal tiempo, bueno, que no te quedes allí. Cuando el confort se acabe, que no te desaparezcas, sino que te muevas con gracia.
que no te dejes vencer por la desgracia. Y lo dice una voz poética que está en la mala, pues. Es uno de los poemas más sentidos que he escrito porque se lo escribí a alguien con quien hubo una gran separación por ese tipo de razones y con respecto a la cual yo me sentía materialmente y espiritualmente en una gran desventaja, pero a la vez consciente de que todo gira y de que ese hermano o de que ese personaje en algún momento iba a probar el desaliento, iba a probar el mal tiempo, y en vez de desearle el mal de ya te voy a encontrar en la bajada, puedo como ese indígena que está en la voz poética decir, bueno, que te vaya bien cuando todo esté mal, que te salves del diluvio, que te salves del desastre. Asumí esta voz porque, bueno, uno también desciende de raíces indígenas, no de una aymara, pero de alguna raíz venezolana que nos cruza, y somos afrodescendientes y tenemos muchos orígenes dentro de nosotros, y como poetas nosotros necesitamos reconocerlo. No podemos siempre asumir la voz blanca o la voz criolla, somos muchas voces. Y el poeta está llamado a usar su vida y a usar su inteligencia y su capacidad para descubrirlo. Entonces, pasar por esta experiencia del Pachacuti, todavía no lo he conocido todo, pero pasar por este conocimiento y asumir una voz que no había asumido hasta ahora fue una experiencia muy motivadora y muy profunda, hizo la diferencia en mí. Bueno, Karelyn, después que nos llevaste a este viaje étnico, arqueológico, con este poema tan maravilloso que, como tú estabas diciendo, plantea una realidad que ha sido típica entre la amistad, entre el sentido familiar y también ante el sistema que hoy en día nos está llevando, pues, como es la pandemia, la situación mundial que hay, etcétera, etcétera. Las almas que se separan, pues, deberían de permanecer con esos valores que tú los has especificado muy bien en este poema, y que ese sentido de afinidad, de amor, de bondad, esos lazos que realmente nos deben de abrazar como humanos, como entes, deberían de permanecer ante cualquier circunstancia. A todos nos ha tocado vivir, tener que dejar ir nuestros familiares, nuestros seres más queridos, y no sin antes un profundo dolor y un profundo vacío. Pero si mantenemos esta virtud, como tú la has manifestado en este poema, esos lazos deberán de fortalecerse y permanecer. Este viaje, Alba, con Karelyn ha sido maravilloso. Maravilloso. ¿Qué dices tú? Bueno, sinceramente, creo que no hay casualidades, sino causalidades. Y ha sido un gusto para nosotros tenerte aquí en nuestro espacio. Y bueno, quizás más adelante tengamos otros espacios contigo, Karelyn. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno. Sí, Karelyn, muy agradecido, y esperamos que podamos compartir más adelante sobre estas cosas poéticas que nos unen, porque como por ahí tengo un aforismo en uno de mis libros que dice que la semilla de la discordia entre los poetas no germinan. Debe ser así, y debemos mantener esos lazos unidos sobre la poesía, este arte tan hermoso, tan maravilloso, en el que hemos sido convocados en esta vida y que debemos dar una cara, y la estamos dando con nuestra escritura. ¿Qué nos puedes decir a esa audiencia maravillosa que te ha escuchado hoy? ¿Qué les puedes decir tú a esos jóvenes que no se han atrevido a escribir porque creen que no tienen la fibra poética, o creen que no tienen las capacidades, o simplemente el miedo para comenzar a hacerlo? ¿Qué les dirías tú a esa juventud? Bueno, que el miedo inmoviliza todo, y que lo primero que tú necesitas es atreverte, en no llenarnos de preocupaciones sobre cómo voy a tener esto, cómo voy a tener aquello, porque la poesía también provee, ¿no? La poesía provee los medios para que quienes deseen escribir puedan hacerlo, quienes deseen compartir una palabra, un libro, lo hagan. Los medios se abren, para algunos son los libros, para otros son los blogs, para otros son los canales, se abren, y además hoy hay más medios de los que nosotros teníamos. Sí, ¿no?
¿no? En este momento, bueno, no deja de haber dificultades, pero ahora es que hay camino para comenzar a escribir. Acceder a un libro en otros tiempos a veces era más difícil, en este momento no, se descarga. Es decir, no hay excusa para no crear, simplemente no temer, confiar un poco en el camino poético, porque también ese camino te da las herramientas. Sí necesitas herramientas para escribir, pero el camino te lo da. Exacto. La formación te lo da, la formación de alguien o la formación propia de cada escritor. Cada escritor llega a su feliz puerto. Y esta pues también, así como ha sido una experiencia bonita para ustedes, para mí lo ha sido, porque ha sido un compartir entre amigos, teníamos tiempo sin vernos, Sí. y la poesía nos reunió, hizo ese prodigio de reunirnos y de poner nuestro amor por las palabras y por la fe en las cosas que hacemos aquí. Eso es lo que venimos a traer y a compartir con la gente que nos ve y que también quiere tener fe en lo que hace. Bien, bueno, entonces no tenemos más nada que decir y como siempre, Nos despedimos Nos de despedimos ustedes.